Hoy les quiero compartir mi historia cuando era niña. Yo tenía 9 años. Pensé que mi niñez la viviría como todos los niños de mi edad, pero no fue así. Cuando mis primos y yo jugábamos en el patio de mi abuelita, casi siempre la hora de estar todos para jugar eran las 7 u 8 de la noche. Un día ya eran casi las 10 cuando yo tenía que irme a mi casa, que aunque no estaba muy lejos de la casa de mi abuela, era muy terrorífico el camino hacia mi casa, pues tenía que pasar por un lugar donde estaba muy oscuro y a veces tenía que gritarle a mi mamá que saliera por mí, porque me daba mucho miedo pasar por ese camino. El simple hecho de voltear a ver hacia el arroyo ya estaba que me moría de miedo, pues por ese lado había un árbol de limón y de noche cuando la luna brillaba hacía una sombra muy fea y algo hacía que voltearas aunque no quisieras. No me gustaba pasar sola porque se oía que alguien decía: voltea, mira lo que está ahí. En medio del árbol se veía una mujer vestida de blanco y con el pelo largo y negro. No podía ver su rostro, solo podía ver cómo tenía todo su pelo hacia enfrente y tenía que pasar por ahí. Yo tenía muchísimo miedo. Casi al llegar a mi casa, escuchaba cómo una mujer lloraba con mucho lamento, pero eso era de todos los días, así que ya no les hacía caso a esos ruidos. Mi mamá me decía: cuando pases por ahí, no voltees, pero nunca pude dejar de hacerlo. Mis primos, mis hermanos y yo sabíamos que algo estaba ahí, pero no podíamos hacer nada. Otro día estábamos jugando a las escondidas. Yo corrí a esconderme un poco cerca de ese lugar. Estaba esperando que me encontraran, cuando de repente sentí una mano que tocó mi espalda, pero su mano estaba muy pesada, y sentí una respiración de alguien muy cerca a mi oído. Sentí como mi sangre se puso fría. Quise gritar y correr, pero no podía. Mis pies se doblaban muy fácil. No sé si era por el miedo que tenía, pero por más intentos que hice, no pude. Luego de un rato llegó mi primo y me dice: ¿por qué no sales? Le contesté: no sé qué me pasa, no puedo moverme. Entonces él me dijo: ya deja de estar jugando así. ¿Por qué estabas haciendo muchos ruidos para asustarnos? Le contesté: yo no fui, yo solo quería correr, pero no puedo. Entonces él me ayudó y salimos de donde yo estaba. Empezamos a platicar cosas entre nosotros, de lo que hemos visto, de lo que hemos pasado en ese lugar. Cuando mi papá escuchó lo que estábamos platicando, dijo: ya cállense y cada quien váyase a su casa. Yo me fui con mi papá y él me dijo: ¿por qué dices esas cosas que ves en ese lugar? Le contesté: sí, papá, cada vez que paso por ahí está una mujer que creo que no tiene pies, porque solo se ve flotando y a veces está llorando. Ha habido ocasiones en que creo que hasta se ríe, pero una risa que me da mucho miedo. Él me dijo: tienes razón, yo también la he visto. Entonces él me dijo: sí, tienes razón, yo también la he visto. A mí hasta me ha agarrado la espalda cuando salgo en la madrugada al baño, pero trato de rezar para que no me dé miedo. Pero es algo espantoso sentir su presencia. Me dijo que una vez mi abuelita le dijo que le hablara, que le preguntara qué es lo que quiere y así podría ver su rostro. Lo hice, pero después de hacerlo me arrepentí muchas veces, porque era un rostro horrendo. Tenía la piel de su cara podrida, toda desfigurada. Después de que mi papá me contara eso, todas las noches que pasaba por ese camino, ya no volteaba para el árbol de limón. No quería ver su rostro.
pero con el rabillo del ojo siempre la veía flotando al pie del árbol.